The police literally just stopped me. Yeah, really. And they tried. Basically, I was. Siguiente parada, Honda, Castellón. Y de camino toca dormir entre árboles. Sol, playa, paisajes memorables. Muy bonito todo hasta que... nuestros aventureros andan en problemas. Estamos en la mierda, en Delta del Ebro. Había camas y ya me he dormido en el suelo. Porque es único. Y ahora vamos a despertar ahí, sí, porque salimos ya. Desayunamos algo con John y nos despedimos de él. Muchísimas gracias por todo, vos, te queremos mucho, nos salvaste. Todos los mojitos en mi cara, tío. Este día tuvimos un amanecer impresionante. Quisimos ir tranquilos disfrutando del paisaje porque estábamos agotados del día anterior. Estamos en Vinaròs y estamos yendo hacia el siguiente pueblo donde querremos descansar porque hace mucho calor. Hola Pablo, Y tenemos que descansar. ¿Dónde estamos? Te digo dónde estamos. ¡Estamos en la mierda! Es Easy, está por allí, que se ha quedado cagando. Le duele el estómago, está muriendo Easy. La cosa es que hay que no comprar comida con carne o pescadero, si no estás seguro que está muy fresca. Claro que esta no está fresca, si le pegues. No me caigo para adelante, tío. Casi. Cuidado. ¡Ey! ¡Que te funciona! Rapaz. ¡Y te pego! The police literally just stopped me. Yeah, really. And they tried. Basically, I was coming down the street and there was a roundabout. buena siesta. Gracias, buen día. And then the car to the right that was coming was a police car. They were beep beep. I was like, yeah, yeah, yeah. They're like, woo. They're like, put over. I was like, what? They spoke to me in Spanish. I was like, sorry, I don't speak Spanish. And then she was like, where's your travel documentation? I was like, I don't have it. She's like, okay. What are you doing here? I'm like, I'm skating. I'm crossing Spain with skates. They were like, okay. Where are you sleeping tonight? I'm like, I don't know. They're like, what are you doing? I'm like, crossing Spain. They were just like, yeah. Nice. They gave up. Sí, bueno, todo muy bonito y tal. Un día súper tranquilo, siestas, fotos chulísimas, paseos en patines por el campo. Genial, pero el verdadero plan era patinar. Entonces a la hora del atardecer tenemos que estar aquí, pero nos faltaba más de la maratón. Le propuse a los chicos de dormir donde estábamos y me dijeron que no, que a patinar de noche. Y yo, pero tenemos una super montaña y no tenéis luces para bajarlas de noche. No os creeréis lo que pasó al final. This is the last uphill, eh? Y este fue el momento de más miedo de toda mi vida. No se veía al suelo, no había apenas sostén. Pasaban muchos coches y al ir rápido, si hubiese un agujero en el suelo, de que llegabas a verlo no te daba tiempo a reaccionar. Estaba todo el rato pensando que una caída ahí podría ser mortal. Y al final
Llegamos vivos a Torreblanca. Cenamos muy bien cada uno, cargamos los móviles y poco después fuimos a buscar unos buenos árboles para hacer campamento. La situación es... hace mucho calor, hemos salido tarde porque hemos dormido en hamacas y ahora hemos desayunado un poco en Marinador. Hemos quedado con Linda en Castellón. Con la mano escayolada. Ay. How are you feeling? Like this. Bien. Hola. Bueno, Están muy sudados. Bueno, se verá. mira. Bueno, gracias por Es la una fruta locura y por el agua. Que me estéis haciendo en agosto, ¿eh? En agosto, pero en agosto el más siguiente. Es que era demasiado fácil. Ya. Ya lo veis. Tened mucho cuidado, espero que... Gracias, Linda. Do you want to come? Ah, ¿Dónde tiro esto? Ay, gracias. pues está guay que podéis empujar más. It's the first time it's raining since the beginning of the trip, and as a skater, most often when it rains, you're sad because you can't skate. But I can tell you now, it's a blessing. Wow. Yeah. We sweat 10 liters of sweat for our skin in 5 seconds, and now we're gonna climb Tiri Mountain. Yeah! I want to take pictures. Y en este momento estaba muy feliz por la buena compañía, los paisajes y patinar. Estaba empezando a notar cierta adicción a este estilo de vida sin nada y descubriendo lugares nuevos. Todavía sentía mucho dolor en el pie derecho, aunque era aguantable después de los primeros kilómetros del día. Llegamos a Honda después de correr como locos para no patinar de noche otra vez más. 1.5. Let's go! I can't feel my Muy body. felices, pero muy destruidos. La fiesta no acaba aquí. ¿Qué crees que es esto? Es una captura de ese día de Google Maps, midiendo las palmeras, para ver si se pueden poner hamacas en ellas. Yo pude dormir en el coche de Mar, mi novia, que vino el fin de semana a vernos, pero Am e Easy tuvieron que hacer un tour por todo Honda buscando un spot para la hamaca. So this is the first thing that works tonight. But after 2 hours of walking on this city street, trying to find 2 trees, we came back here to put the hammock in the fucking benches. Let's go. Alejandro! Yes! Whoa. No way. Oh man. Yeah. Alejandro. Fucking Alejandro, man. We made it downhill by night in the forest, and now we're going to sleep in the forest in fire. Coincidimos con el evento Honda Summer Contest y muchos patinadores vienen a pasar el finde al conocido skatepark. Nuestros aventureros encuentran el mejor hotel posible. Pero no todo es tan fácil como parece.
Vale. Wow. Evitan las horas de máxima insolación. Mierda.